para poder ver la política monetaria, obviamente primero tenemos que ver el rol que tiene el dinero en las economías, qué es, ¿sí? Porque muchas veces ahora vamos a ver que parece bastante sencillo, intuitivo de pensar lo que es el dinero, pero en realidad es un concepto bastante profundo y con bastante complejidades que tiene alrededor, que la teoría debería discutir y dar algunas respuestas, ¿sí? Bien, ¿qué es el dinero? A ver, ¿qué me dicen? Medio de pago. Bien, ¿qué es un medio de pago? La forma de pagar se usa para intercambiar productos o servicios. Bien, pero podemos usar cualquier cosa para intercambiar, porque yo le podría cambiar cualquier cosa por lo que vos quieras. No es un bien, y bueno, monetario podríamos decir que sí, pero porque justamente es una de las partes de la definición del dinero. Si se fijan después en el texto, si lo leyeron mejor, y si no lo leyeron después lo van a ver, no, la manera más intuitiva de ver esto, que además es como después lo razona una de las dos principales teorías, es comparar y pensar cómo funcionaría una economía sin dinero, ¿no? La famosa economía de Trueque. Y a partir de esa economía, ver las diferencias que hay con las economías actuales y ver entonces cuál es el rol que tiene el dinero, ¿sí? Entonces, imaginen, como siempre, nuestro laboratorio va a ser esta clase que tenemos acá. Imaginen que cada uno de ustedes produce algo, lo que se les ocurra. Y nosotros entonces intercambiamos, cada uno lo que produce lo intercambia por otras cosas que cada uno de ustedes tiene, ¿sí? ¿Cuál es el principal problema que podríamos tener? Sí. Antes de eso, a ver, primero, tema de valor, después lo vamos a discutir también, pero por ahora, digamos, piensen que, o supongan que el valor de las cosas depende de la cantidad de tiempo que hace falta para producirlo. Entonces, más tiempo para producirlo, más valor, más tiempo para producirlo, más valor. O sea que las cosas van a tener ya un valor, no va a haber un problema. O sea, el dinero no va a estar vinculado con el tema del valor de las cosas, después lo vamos a ver mejor, sino con otros problemas distintos. O sea que las cosas tienen su valor y en función de los tiempos que tardan en producirse, ya sabemos cuánto vale cada una. Ahora, ¿cuál es el principal problema que tenemos cuando queremos empezar a intercambiar? Bien, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, yo hago teléfonos, él hace remeras y yo quiero una remera de él. ¿Cuál es el tema? Bueno, capaz que cuando yo le quiero intercambiar a él la remera, él me dice, no, pero yo no quiero un teléfono. Yo quiero unos auriculares. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, tendría que ir a buscar a la persona de ustedes que produce auriculares y cambiarle por teléfonos celulares. Pero seguiría teniendo un problema. Hay que ver si la otra persona que está produciendo auriculares me querría cambiar por los teléfonos celulares. Esto es lo que se conoce como la doble coincidencia. Una economía de trueque, para que haya intercambio, tiene que haber doble coincidencia, es decir, las dos personas tienen que querer lo que ofrece el otro. Sin esto, no tendríamos ningún tipo de intercambio. ¿Cómo lo podría solucionar esto el dinero? O sea, como un intercambio equitativo de todo. Más o menos. Bien, después vamos a charlar la segunda parte, pero digo, fíjense que acá, si todos nosotros que estamos en este aula nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, mirá, voy a usar lo que utilizamos en el ejemplo del libro, imagínense que nos ponemos de acuerdo en que las piedras van a ser la manera de pago de nuestra economía. ¿Está bien? Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo, ¿qué pasa? Bueno, justamente ahora ya no vamos a ir buscando intercambiar lo que cada uno ofrece con el otro, sino que lo que vamos a buscar intercambiar es por medio de las piedras, y de esa manera yo después podría ir a él y decirle, bueno, a ver cuántas piedras sale tu remera, te cambio por tu remera. ¿Sí? Y fíjense que de esa manera, si todos estamos de acuerdo
Por ahora hablemos de poner un acuerdo, después vamos a ver en realidad cómo es que se define que la piedra sea el bien utilizado en esta economía como dinero, pero fíjense que si tenemos algo en lo que todos estamos de acuerdo, se soluciona ese problema, ¿no? El problema de la doble coincidencia queda solucionado. Ahora, ¿cuál es el siguiente problema que tenemos después de esto? ¿Qué pasa con, una vez que ya podemos, digamos, eliminamos el problema de la doble coincidencia, qué problema queda? Viene por ahí, ¿sí? Fíjense que dijimos, cada uno de ustedes produce algo, ¿está bien? Y ese algo tiene un valor que está dado por la cantidad de tiempo que se necesita para producirlo. Obviamente que todos los que estamos acá, las cosas que produzcamos van a tener diferentes tiempos de producción y por lo tanto diferente valor, como una economía real. Seguramente algún que otro producto que produzcamos puede hacer que tenga el mismo valor, pero por lo general lo normal es que la mayoría difiera su valor, ¿no? Imagínense acá, por ejemplo, un ejemplo sencillo, tenemos el intercambio entre remeras, auriculares, lapiceras y teléfonos, ¿no? Una remera se intercambia por 2 auriculares, se intercambia por 4 lapiceras, se intercambia por 6 teléfonos. Hagan de cuenta que yo soy el que produce remeras. ¿Está bien? Entonces, de esa manera yo podría, imagínense esto con un montón de bienes que tantos ustedes, yo podría intercambiar con cada uno de ustedes en función del valor que tiene cada uno de estos productos. Obviamente, ¿esto qué me está diciendo? ¿Cuánto vale la remera y cuál tiene más valor? ¿La remera o los auriculares? La remera, ¿sí? O sea, hacen falta más auriculares que remeras para llevar el proceso a cargo. Entonces, ¿cuál es el siguiente problema que tenemos? Acá tenemos, no sé, 40 personas. ¿Qué problema tengo? ¿O qué dificultad tengo para intercambiar? Y entonces, seguimos en la economía del trueque. No. ¿Ponerse de acuerdo en qué? No, el valor ya está. El valor es el tiempo que tarda en producirlo. Todos sabemos cuándo tardamos en producirlo, todos saben el valor de lo que produce cada uno. ¿Qué problema tenemos después? ¿Qué pasa? Yo para poder intercambiar con cada uno de ustedes, ¿qué es lo que tengo que saber? No, ya el valor está puesto. Pero yo tengo que saber con cada uno de ustedes la relación de intercambio de mi producto con el suyo. O sea, yo tengo que saber que con él, que tiene auriculares, cambio, digamos, 2-1. Con ella, que tiene lapiceras, cambio 4-1. Con ella, que tiene teléfono, cambio 6-1. Con él, que tiene pulóveres, cambio 20-1. ¿Se entiende? O sea, yo tendría que tener en mi cabeza todas y cada una de las relaciones de intercambio de los productos con cada uno de ustedes. ¿Y ustedes qué tendrán que tener? También, cada una relación. Fíjense que yo tengo una relación de intercambio con cada uno de ustedes con sus productos. Pero después ustedes también entre sus productos tienen un montón de relaciones. Si sacan la cuenta, hay una formulita que se puede calcular. ¿Sí? N-1 multiplicado por N-2, hagan la cuenta, digo, la cantidad de bienes que tiene una economía, las relaciones de intercambio que voy a tener está dada por esta fórmula. Si, por ejemplo, no sé, dijimos que acá cuando teníamos 40 bienes, esto va a ser 39 por 20. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Eso nos daría 780 relaciones de intercambio distintas. O sea, toda la combinación posible de relaciones de intercambio que tendríamos en esta economía son 780 relaciones que tendríamos que
tenerlas presentes, ¿no? Porque, digamos, fíjense que el problema acá ya está, el valor de las cosas ya sabemos, pero aún así yo tengo que poder intercambiar con cada uno de ustedes y saber esa relación. Entonces, ¿para qué me sirve el dinero en este caso? Bien, ¿sí? Lo que va a hacer el dinero es ser mi unidad de cuenta. O sea, una vez que nosotros tenemos definido aquello que se utiliza como dinero, que en este caso nosotros dijimos que van a ser las piedras, ¿qué pasa? ¿En qué se transforma esto que está acá? ¿Sí? Cantidad de piedras. O sea, tendríamos que dividir esto por 1 y esto me va a quedar en, no sé cuánto es, se lo pone que creo que es 0,15 piedras. Esto va a ser 0,25 piedras. Esto va a ser 0,5 piedras. Digamos que esto va a ser una piedra. ¿Sí? Dejamos todos los bienes de la economía ahora expresados en función de las piedras. ¿Está bien? De esta manera ya no tenemos 780 relaciones, desaparecieron. Nos quedan ahora solamente saber, digamos, los 40 precios de esta economía expresados en función de piedras. Fíjense cómo se resolvió de manera muy sencilla el problema de las relaciones de intercambio. Ahora podemos, si expresamos todos en la misma unidad de cuenta, el dinero, digamos, nos sirve para homogeneizar y para expresar todas y cada una de las relaciones de intercambio en función de un solo bien. Que justamente el bien que utilizamos para expresar esa relación de intercambio serían las piedras. Obviamente, fíjense que hasta ahora no tiene ninguna característica especial las piedras. Puede ser cualquier bien que se use como unidad de cuenta y también puede ser cualquier bien que se use como medio de pago. Después vamos a ver que tiene que tener algunas características. Por allá al principio decían el tema de que sea divisible. ¿Qué pasa? Así como, bueno, muchos libros lo dicen, es medio difícil, pero muchos libros dicen, ¿no?, que en un momento el ganado, las vacas, se utilizaban como dinero. ¿Qué problema tiene eso? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Quiero, mi remera vale un cuarto de vaca. Nos ponemos a descuartizar la vaca acá, ¿no? O sea, evidentemente, lo que sea utilizado como dinero, por ejemplo, una característica importante, podríamos decir que tiene que tener, es que sea divisible, ¿no? Que sea fácilmente divisible. Bueno, las piedras, por ejemplo, puede decir, bueno, en lugar de utilizar un cuarto de piedra, bueno, puede ser una piedra más chiquita, como decían por ahí. Fíjense que la forma tampoco es tan importante, ¿no? Podemos tener diferentes formas, tampoco es tan importante la forma. Lo que sí es importante es tener, digamos, definido qué es lo que vamos a utilizar y a partir de eso definir las relaciones a partir de los precios expresados en el dinero. Pero se entiende lo importante que es. Fíjense que sin dinero, en realidad, digamos, la idea de comparar contra una economía de trueque, que es algo que después vamos a ver que la teoría tradicional sostiene, es en realidad un ejercicio teórico, ¿no? Digamos, es imposible que una economía pueda llevar a cabo un proceso de intercambio sin dinero. Es imposible, si es sumamente engorroso. Entonces digo, ¿por qué? Porque la teoría tradicional lo que te va a decir es sí, hace 2000 años las sociedades arrancaron intercambiando como si fueran trueques y después la sociedad fue evolucionando, se fue dando cuenta que era más fácil hacerlo de esta manera y ahí apareció el dinero, ¿no? Eso ahora un ratito lo vamos a retomar, pero uno puede decir, no, mirá, está bien que se pueda usar eso como un ejercicio teórico de comparar cómo sería el mundo sin dinero y de esa manera descubrir, por así decirlo, o identificar cuáles son las características principales que tiene el dinero, pero, digamos, en la realidad, muchos estudios, antropólogos, historiadores que se dedican a investigar sobre estos temas, no encuentran mucha información de que las sociedades históricas haya habido trueque como, digamos, la manera sistemática de intercambiar entre las civilizaciones, ¿sí? Hay un montón de cosas, pero siempre se usaba algo, no trueque, ¿tá? Ahora después lo charlamos un poco. La tercera, que no es esencial, y obviamente nos damos cuenta que no es esencial porque en Argentina esta es bastante difícil de lograr,
es que el dinero también puede funcionar como reserva de valor. ¿Qué significa esto? Que el dinero puede trasladar el poder de compra hacia el futuro. Yo guardo el dinero, lo dejo 3 meses en mi casa y en 3 meses, porque no quiero utilizarlo hoy, porque no quiero comprar nada, lo guardo y en 3 meses lo puedo utilizar. Eso sería reserva de valor. Insisto, obviamente, fíjense que en Argentina la moneda que utilizamos es el peso y prácticamente no sirve para nada como reserva de valor. Entonces uno podría decir, mira, muchas monedas tienen esta característica, sí, pero por decir, no es esencial para funcionar como el dinero que se utiliza en la economía, tanto como medio de pago y como unidad de cuenta. O sea que las principales dos van a ser estas y después vamos a ver el orden de importancia, ¿sí? Bien, entonces les decía, retomemos ahora sí el tema de la evolución del dinero, ¿no? Porque vamos a ver que acá la idea un poco es que para tratar de entender el dinero, lo que muchos economistas hicieron fue, bueno, ir a la historia, tratar de ver cómo evolucionó el dinero en la historia, y a partir de eso, fijarse cuáles fueron las características que tenían, cómo se comportaba, cómo funcionaba el sistema, y en función de eso, digamos, tratar de analizar el dinero, porque, insisto, después, cuando miremos lo que es la política monetaria, la explicación que tengamos de cómo funciona el dinero va a ser central para el manejo o para las recomendaciones que los economistas hagan a los bancos centrales para ver cómo tienen que manejar la política monetaria de los países, ¿sí? Entonces, digamos, las primeras monedas datan de antes del 1000 a.C. O sea, las sociedades, digamos, durante Grecia, incluso antes, ¿sí? Las primeras monedas ya se han descubierto en esa época. Y después vamos a charlar un poquito de cómo era la forma y para qué se utilizaba. Pero digamos que el dinero se consolida con el oro, ¿no? En la Edad Media, con el uso de oro, pepitas de oro. Después también vamos a ver que en realidad eran monedas y que tienen otra característica especial. Pero bueno, ¿cuál era el punto principal que tenía el oro? Y que es algo que después vamos a contrastar con la otra explicación. La característica del oro era que tenía valor intrínseco. ¿Qué significa que tenía valor intrínseco? Es que el oro era en sí mismo una mercancía. Y de nuevo, no me quiero adelantar, pero esto que estoy diciendo les debería hacer un poco de ruido pensando el dinero como es hoy. Y ahora después, por eso vamos a ver un poco el dinero como es hoy, pero el punto acá ¿cuál era? Lo que se usaba como dinero, que era el oro, era de por sí una mercancía. Y como era una mercancía, ¿qué significa eso? Que ya de por sí el oro tenía un valor, tenía un precio. Entonces, eso me va a llevar a pensar o a discutir también cómo se determina el valor del dinero. ¿El valor del dinero se determina por el valor de la mercancía que estoy utilizando como dinero o son dos cosas distintas? ¿No? Porque, digamos, en esta época, un punto importante, ¿cuál era? Bueno, mirá, suben los precios de las cosas. ¿Sí? Los economistas se preguntaban, bueno, ¿por qué suben los precios de las cosas? Y una respuesta típica de la época, ¿cuál era? Mirá, como vos usas el oro para expresar todos los precios de la economía, si el oro pierde valor, ¿qué pasa con el precio de todas las cosas? Sube. ¿Sí? Porque yo ahora necesito más oro que antes para poder comprar cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Si el oro es una mercancía, la respuesta más fácil de buscar el aumento del precio de las cosas, ¿cuál era? Ir a ver qué es lo que estaba pasando con el precio del oro. ¿No? Decir, bueno, mirá, lo que puede haber pasado es que se descubrió una mina de oro muy importante y eso llevó a que haya más oro en la economía y que pierda valor, por ejemplo. ¿Está bien? Pero fíjense que la primera respuesta y la más obvia, podríamos decir, o la más sencilla, es ir a buscar el problema de los precios al precio del dinero, que en realidad, como acá es una mercancía, ponemos el foco de atención en el precio de esa mercancía. ¿Sí? Bien, ¿qué empieza a pasar
empezamos a mover un poco el tiempo, nos vamos ya a principios de fines de la Edad Media, se descubre América, hay un montón de oro que ingresa en Europa, hay un montón de oro que está dando vueltas, ¿y qué empiezan a aparecer? Empiezan a aparecer personas que se dedicaban a cuidar ese oro. ¿No? Que, de paso, históricamente esas personas que arrancaron a cuidar el oro eran personas que tenían ejércitos, que tenían una banda de personas armadas, pues justamente cómo se defendía en esa época. Se defendía con la seguridad y con el poder que tenía uno en torno a armar milicias para poder tener este tipo de funciones. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? ¿Qué hacían estas personas? Venía él que tenía 1000 lingotes de oro y que me decía, mira, ¿me guardás el oro? Yo le decía, obvio, no hay ningún problema. ¿Qué? Él me daba el oro, yo aquí le daba a cambio. Bien, si él me da el oro, yo tengo que dar algún tipo de certificado de que tengo el oro que tiene. Entonces, defino un papel que dice, vale por 1000 toneladas de oro, Casa Domínguez. Lo freno, se lo doy, lo firmo. ¿Qué pasa después cuando él quiere utilizar ese oro? Imagínense que él le quiere comprar una casa a ella, con esa cantidad de oro, con los 1000 lingotes. ¿Qué tiene que hacer? Vuelve al banco, me dice, che, quiero mi oro, no hay ningún problema, me entregaba el vale, la garantía, yo le daba el oro, él le daba el oro a ella, recibía su casa, ¿qué hacía ella con el oro? Venía y me decía, ¿me guardás el oro? Yo le decía, obviamente, no hay ningún problema, le daba el certificado del depósito que hacía y se quedaba con el papelito. ¿Qué empieza a pasar a medida que esto que está pasando se empieza a replicar en toda la economía? ¿Cómo se podría simplificar estas transacciones que estamos teniendo? Fíjense que, digamos, pasamos de utilizar el oro como dinero de nuestra economía a utilizar algo que respalda el oro, ¿no? Porque en lugar de utilizar el oro para las compras y para guardar la plata, ¿qué empieza a pasar? Bueno, empiezan a darse cuenta que es más sencillo tener el oro guardado en las bóvedas de los bancos y utilizar los papelitos que están ahí. Si se fijan, ya me adelanté a la palabra, lo que voy a decir. Obviamente, igual lo saben, el que está acá era un banco, ¿no? Arrancó siendo esto y después terminó siendo un banco. Entonces, el punto es ese. ¿Qué característica fundamental tiene que tener este banco para que las personas decidan utilizar las garantías, los papelitos que el banco emitía como dinero? ¿Por qué que sea seguro? Bien, y entonces, digamos, ¿qué es lo que tenía que transmitir? Confianza, ¿no? Supongo que acá, además de yo que soy, no sé qué he hecho, Casa Fernández, Banco Casa Fernández, tengo al lado a Casa Pepito, ¿no? Yo, todos los meses, todos los días que alguien viene y que me deposita oro y me lo pide, yo voy y se lo devuelvo, no tengo ningún problema, siempre. Ahora, el que está acá al lado, cada 2 por 3 a uno le dice, no, mirá, no te puedo dar el oro en este momento, no lo tengo, volvé mañana, volvé pasado. ¿Qué pasa si él tiene el papelito de Casa Pepito y quiere pagarle algo a ella? Probablemente ella le diga, no, mirá, de Pepito no acepto nada, porque ya otras veces le fui a pedir el oro y no me lo devolvió. Así que vos a mí me pagás con el oro en efectivo, no te acepto eso, o si no te acepto el de Casa Fernández. ¿Se entiende? Pero después vamos a retomar esto, pero un punto fundamental del dinero es que tiene que tener la aceptación de las personas. Si las personas no confían en eso, no lo aceptan como dinero. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que el siguiente paso en la evolución del concepto del dinero era que pasamos de una sociedad en donde utilizábamos el oro para hacer todas nuestras transacciones a utilizar papelitos que estaban respaldados
por el oro. El oro quedaba en los bancos, digamos, no se movía si la gente, si la economía funcionaba correctamente y las personas no tenían ninguna duda de que estaba acá el oro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si las personas empiezan a dudar de que acá está el oro, ¿qué van a hacer? Van a ir todas a sacar el dinero. ¿Sí? Pero, digamos, fíjense que es un punto importante en el cual acá lo que podíamos empezar a ver, y que ahora vamos a hablar un poco de cómo se tiene en la actualidad, ¿cuál es el tema? ¿Era el oro importante para funcionar como dinero? Si el oro se queda todo el tiempo quieto en los bancos y lo que funcionan son los papelitos, ¿hace falta el oro para que haya dinero? Digo, imagínense que en esta economía yo soy el único banco y yo tengo todo el oro acá y ustedes tienen todos mis papelitos dando vuelta, ¿no? La economía funciona y yo de repente, de un día, me hacen un boquete en el banco, me sacan todo el oro. ¿La economía sigue funcionando? Sí, sigue funcionando. O sea, eso que ustedes están, mientras ustedes confíen en que está todo bien y la economía, no hay ningún problema. Digo, no hay un vínculo fundamental entre el respaldo, que era la cantidad de oro, y los papelitos que estaban dando vuelta. Eso no significa que no pueda haber problemas en la economía. ¿Cómo? ¿Por qué? Es lo que decíamos recién. Imagínate que vos me diste 1000 lingotes de oro, yo te di un papelito por 1000. Él me dio 1000, la mayoría de ustedes me dieron 2000. Y hay papelitos de 1000 lingotes de oro dando vuelta por ahí que se usan para comprar y para vender cosas, ¿no? La economía funciona perfectamente y yo de repente de un día de un plumazo mi oro desaparece del banco. Si ustedes no se enteran, podríamos decir, y siguen confiando en el banco, siguen aceptando y pagando y comprando las cosas y la economía funciona bien. Es más, ¿cómo funciona el dinero hoy en día? ¿Tiene respaldo el dinero hoy en día? No. Hoy el dinero es lo que se conoce como dinero fiduciario. Desapareció el dinero respaldado. Ya no hay por detrás del dinero ningún respaldo. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, después vamos a ver, justamente la evolución, el paso siguiente es que nos dimos cuenta que no hace falta que el dinero esté respaldado. Lo que sí hace falta es que ustedes confíen en el dinero. Ustedes tienen que confiar en el dinero, en que eso funciona, en que eso sirve y en que eso no trae problemas a la economía. Pero el respaldo no es necesario. Y por eso, digamos, la siguiente y última etapa, que es en la que estamos actualmente, es la del dinero respaldado. ¿Sí? La idea del dinero no respaldado. La idea de que hoy los países, después lo charlamos de vuelta también un poquito más adelante, más en profundidad, pero el dinero no tiene ningún tipo de respaldo. Ustedes no van con los pesos que tienen en su bolsillo al Banco Central a decirme, dame mi oro, sí, dame mi... No van a pedir nada. Sí saben que ese dinero sirve para comprar cosas, sirve para pagar, sirve para saldar deudas, sirve para todas las transacciones que tiene la economía. Pero no hay nada por detrás de ese dinero. Igualmente, digo, en Argentina, esto hace poquito no era así. ¿Cuándo sí el dinero estaba respaldado en Argentina? ¿Y por qué cosa? ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé quién lo dijo. Ah, perdón. Bien, ¿sí? En los 90, no voy a poder hacer, tengo varias cosas para decir de los 90 y acá son todos muy jóvenes, lamentablemente, pero digo, en los 90 el dinero estaba respaldado. Sí, respaldado. ¿Por qué? Porque ese famoso un peso, un dólar significaba que ustedes iban al banco con un peso y les daban un dólar. O supuestamente les debían dar un dólar. Entonces,
todos los pesos que estaban en la economía, ¿qué tenían que tener, digamos, por detrás en los bancos? La misma cantidad de dólares. Adelanto la historia, igual creo que después sí lo vamos a charlar un poquito más. Obviamente, cuando fue la crisis del 2001, lo que pasó es que la gente quiso toda ir junta a buscar esos dólares al banco y los dólares no estaban. ¿Sí? No estaban porque no había la cantidad de dólares necesaria en relación con la cantidad de papelitos que había dando vuelta. ¿Sí? Pero bueno, también eso, fíjense que es un problema, porque justamente hace que las crisis del sistema financiero sean mucho más graves en el sistema respaldado que en el no respaldado. Si ustedes no confían en el peso, o digamos, si no quieren utilizar los pesos, bueno, digamos, el Banco Central no puede quebrar porque ustedes no quieren los pesos. Ahora, el Banco Central sí podría quebrar porque ustedes quieren ir y cambiar sus pesos por dólares, como fue en el 2001, porque el Banco Central no produce dólares. El Banco Central solamente produce pesos. ¿Sí? Pero se entiende, digamos, la diferencia en dinero mercancía, dinero respaldado en mercancía, dinero fiduciario. Arrancamos diciendo que el dinero, el oro, era una mercancía y que por lo tanto ahí buscábamos el problema de la inflación y los aumentos de precios en el precio del oro. Ahora, ¿qué pasa hoy en día que el dinero no es una mercancía? ¿En qué sentido el dinero es una mercancía? El billete de 10 pesos o de 100 pesos dice que vale esa cantidad de plata. Ahora, ¿tiene valor intrínseco como tiene el oro? No. ¿Se entiende la diferencia? O sea, cuando antes el oro era el dinero, que decíamos, bueno, mirá, el problema está en el valor del oro, que debe haber subido o bajado porque encontraron minas, porque lo que sea. Ahora, cuando pasamos de un dinero que era mercancía a un dinero fiduciario como el actual, que es un pedazo de papel que no tiene valor intrínseco, o sea, ese pedazo de papel, si lo despintamos, no vale absolutamente nada, bueno, ¿dónde está el valor del dinero? ¿Cómo puedo saber cuánto vale el dinero? Justamente para después poder responder qué es lo que está pasando con el resto de los precios de la economía. Fíjense que acá la idea esta teórica de que el problema y digamos la solución estaba en buscar qué pasaba con el valor del dinero, que en el caso anterior era el oro, bueno, acá esa explicación ya hace un poquito de agua, porque eso que usamos como dinero no tiene valor. Pero ahora después lo vamos a charlar. Vamos a ver algunas preguntas que la teoría tiene que responderme, ¿no? Digamos, vimos el raconto histórico, explicamos lo que era el dinero. Ahora, el siguiente punto importante, que es que la teoría me tiene que explicar o responder algunas preguntas que son importantes y que tienen que haber alguna explicación que sea coherente y consistente con la teoría que estoy analizando. La primera teoría que vamos a ver, que es la más tradicional, como siempre le digo, la que por lo general uno encuentra en la mayoría de los manuales, es la que vamos a denominar teoría metalista y más adelante, la clase que viene, monetarista, ¿no? Esta idea de ahora vamos a ver porque justamente las conclusiones a las que llega las obtiene por medio de pensar que el dinero es una mercancía, ¿no? Analiza el dinero siempre como si fuera una mercancía y hace un poquito de agua en las explicaciones cuando el dinero es fiduciario. Pero bueno, igual esto es porque las discusiones se arrastran desde la época de David Ricardo y Dan Smith, ¿no? Estamos hablando del año 1700, 1800, donde justamente el dinero era mercancía. Entonces, el nombre también viene de esa época, pero después podríamos decir que la teoría siguió arrastrando los mismos problemas hasta el día de hoy. Entonces, la primera pregunta importante que hay que hacer es, ¿cómo surge el dinero? ¿No? ¿Por qué usamos pesos? Podríamos decir. ¿Por qué no usamos otra cosa? En el ejemplo que está en el libro y que charlamos antes, ¿por qué usamos piedras? ¿Por qué no usamos tizas? ¿Por qué no usamos relojes? No sé. ¿Por qué usamos piedras? ¿Qué explicación se les ocurre? ¿Cuál podría ser la lógica
de que se elijan las piedras como dinero para usar en nuestra economía. ¿Pero será algo bueno que abunden las piedras y que todos puedan acceder? Vamos a ver que en algún punto, si todos nosotros tenemos en nuestra casa un stock gigante de piedras que podemos sacar y comprar, fíjense que no tendría demasiada lógica utilizar las piedras, porque todo el mundo estaría corriendo a comprar bienes. Y acá después vamos a charlar cuáles pueden ser los impactos, pero evidentemente todos tendríamos una capacidad muy grande de poder comprar y íbamos a comprar productos, y si los productos no alcanzan, tendríamos un problema. Con lo cual, justamente, la característica por lo general es que sea al revés, que la cantidad de piedras que haya tiene que estar regulada de alguna manera. Otra. Porque si yo de repente me salgo y digo, bueno, esto sale 3 tizas, pero a la gente no le interesa, o sea, no se pone de acuerdo con que vale 3 tizas. Bueno, pero recuerden que es una discusión completamente aparte que también nos podría llevar 4 clases, que es, ya dimos por sentado que cada uno sabe el valor de su producto y entonces no hay manera de que vos quieras, digamos, cobrar un precio más caro. No, sí, pero si de repente yo digo que el valor de todo si no vale 3 tizas, para que la gente Bueno, pero ahí el punto es distinto. Bueno, vos tenés que lograr convencer que sea la tiza, ¿no? Ahí está, bien, eso sí, está bien. ¿Qué me va a decir la teoría tradicional? Lo que me va a decir es, mirá, estás usando tizas en tu, estás usando piedras en tu economía, porque las piedras es el bien más demandado por todas las personas de esa economía, ¿no? O sea, yo voy con mis remeras y le digo a él, che, te quiero cambiar, quiero tus cuadernos. Y él me dice, no quiero tus remeras. Bueno, ¿qué quieres? Quiero piedras. Después voy a él y le digo, bueno, te quiero cambiar por tu termo. Y él me dice, bueno, no quiero remeras. ¿Qué quiero? Quiero piedras. Entonces, si las piedras son el bien más demandado por la economía, fíjense que de vuelta, lo lógico que sería que a medida que empecemos a hacer transacciones, todo el mundo trate de obtener piedras. Y si todo el mundo tiene piedra, después, ¿qué empezamos? Empezamos a cambiar todo por piedras. Entonces, la teoría tiene una explicación, digamos, ultra mercantilizada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque me va a buscar la explicación al propio mercado y a las propias transacciones. Y es más, me está diciendo que el dinero surge, podríamos decir, espontáneamente o instantáneamente, automáticamente, de lo que pasa en el mercado, ¿no? Como que ustedes, sin que nadie les diga nada, a medida que empiezan a hacer transacciones, se van dando cuenta que la mercancía más utilizada es la que van a terminar usando todos como medio de pago. ¿Sí? Ahora, ¿qué críticas le podemos hacer a esa explicación? La primera, ¿cuál es? El oro no era la mercancía más transable. Transable porque justamente todo el mundo la quería utilizar para comprar. Es más, el oro, podríamos decir, tiene poquísima utilidad. Se supone que la mercancía que más demandemos sea la que más querramos por algún motivo. Y el oro, en realidad, ¿por qué lo queríamos? Bueno, porque era oro. Lo queríamos porque era justamente aquello que se utilizaba como medio de pago. Pero no era, digamos, el bien más útil que podíamos encontrar en la economía. Entonces, ese es el primer tema. Y el segundo tema, que ya lo había mencionado antes y ya lo retomamos, es que los antropólogos y los historiadores que se dedicaron a estudiar las sociedades anteriores a la Edad Media, sociedades babilónicas, antigua Grecia, etcétera, etcétera, lo que encontraron es que las primeras monedas no tenían valor intrínseco. Las primeras monedas no eran mercancías, eran tabletas de barro, eran, digamos, dibujos, formas, pero que tenían otra función, que después vamos a ver cuál es la más importante, pero no eran elegidos como dinero por su valor o su utilidad como mercancía. Entonces, digamos, esa también es la segunda crítica que le podemos hacer a esta visión o a esta explicación de la teoría tradicional. Sí, sabemos que después fue la sal en un momento, dijimos fue el ganado, en algunas economías asiáticas
eran caracoles, pero digamos, en algunos casos eran mercancías, podríamos decir con algún tipo de valor, en otros casos no. Es más, del tema de la sal vienen dos digamos, conceptos o dos cuestiones que arrastramos hasta hoy en día. Salario, la palabra salario es justamente el pago que se hace en sal, de ahí viene la palabra salario. Y la otra es la de el tema supersticioso de la sal. ¿Cuántos y cuántas de acá, cuando dan la sal, no la agarran de la mano del de al lado? Bien, tenemos varias personas, ¿no? Esto a veces pasa, uno le pasa la sal a alguien y esa persona te dice, no, apoyámela en la mesa, porque eso es de mala suerte, ¿sí? Bueno, ¿cuál era el tema? Cuando se pagaba con sal, si se daba la sal en la mano y la bolsa se rompía, ¿de quién era la culpa? No sabemos. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Yo le pagaba a ella, dejaba la sal en el piso, a mí no se me rompió, si ella después la agarraba y se la rompía, problema de ella. ¿Sí? Pero, digo, para la gente que es supersticiosa, sepan que viene por este tipo de cuestiones, no tiene nada, digamos, claro. ¿Sí? Por la duda, si quieren, igual no prueben, pero digo, los que no somos supersticiosos siempre vemos eso como algo raro. Pero bueno, digo, son cuestiones que también se arrastran, por lo general son todas construcciones históricas. Este tipo de cuestiones, las supersticiones, siempre tienen algo de histórico para ver dónde está el problema. Sí. Intrínseco es que lo que se usa como dinero de por sí tiene valor propio. O sea, el oro tiene valor propio porque es una mercancía que tiene valor, tiene un precio por el valor que tiene el oro. Eso significa que tiene valor intrínseco. Ahora, ¿qué pasa con un billete de 100 pesos que usas hoy? ¿Tiene valor intrínseco? O sea, ¿vale 100 pesos porque adentro, podríamos decir, tiene un valor de 100 pesos? No. En cambio, en su momento el oro valía tanta cantidad de plata o tenía tanto valor, supuestamente ¿por qué? Por el valor que tenía dentro el oro por ser una mercancía. ¿Sí? O sea, hay una diferencia. En esas épocas, lo que se utilizaba como dinero era una mercancía y la mercancía tiene valor propio. En cambio, el dinero actual no tiene valor propio, no es una mercancía el dinero, es un pedazo de papel. El valor tiene que venir de otro lado. ¿Sí? Justamente esa es la siguiente pregunta. Lo que tengo que preguntar a la teoría, bueno, está bien. Ya, digamos, no estoy convencido, pero ponele que el dinero surge de la mercancía más demandada por las personas, la mercancía que es más transable, más útil, y esas son las piedras. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un segundo problema. ¿Cuál es el segundo problema? Que para poder poner el precio de todos los bienes que tengo en la economía expresado en función de piedras, yo tengo que saber el valor de las piedras. Sin saber cuánto vale una piedra, yo no puedo ponerle o expresar el valor de todas las cosas en piedras. ¿Y qué me va a responder la teoría? Bueno, eso es bastante sencillo. ¿Cómo obtenemos el valor de las piedras? Según la teoría tradicional. ¿Cómo obtenemos el valor de cualquier cosa? No, digamos, volviendo a las clases que vimos antes, ¿cómo definíamos el valor de cualquier producto? ¿Cómo se obtenía? Por medio, además tirando, o sea, yo está bien lo que está diciendo, pero eso es la teoría. La teoría tradicional que me dice, mirá, para definir el valor de las piedras, lo que tenés que hacer, ¿qué es? Bueno, fijarte justamente cómo es la oferta de piedras, cómo es la demanda de piedras, y en función de eso, ¿qué obtendrías? El precio de las piedras. ¿Sí? Y a partir de eso podrías definir el precio del resto de los productos de tu economía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué problema tiene esto? Para poder construir la curva de la oferta y la curva de demanda de las piedras, ¿qué tengo que saber primero? ¿Qué precio? ¿Cuánto vale qué cosa? O sea, tengo que saber el precio de
De las piedras. Pero si yo estaba preguntando cómo obtenía el precio de las piedras. ¿Sí? O sea, yo le digo a la teoría, ¿cómo se obtiene el precio de las piedras, que es lo que vas a utilizar como dinero? Fácil, a través de la oferta y la demanda. Ahora, cuando yo voy a, digamos, antes de hacer esto, cuando yo quiero primero que nada ponerme a dibujar cada una de estas curvas, para poder trazar esta curva, yo necesito primero saber los diferentes precios de las piedras. Porque esta curva lo que me está diciendo es, mirá, a diferentes precios de piedras, la cantidad demandada de esas piedras se comporta de esta manera. Ahora, si yo no sé el precio de las piedras, yo tampoco puedo saber esto. Y justamente la pregunta que yo estaba haciéndome es, ¿cómo es el precio de las piedras? La teoría que me dice, bueno, por la oferta y la demanda. Bueno, pero para la oferta y la demanda esto es el precio de las piedras. Bueno, y eso lo obtenés por oferta y demanda. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, esto es lo que se conoce como un razonamiento circular. O sea, la respuesta es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién nació primero? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Me estás respondiendo con algo que necesita la propia respuesta para que me digas cómo es la solución del tema. Entonces, claramente acá también tiene otro problema. La teoría no puede explicar del todo correctamente de dónde surge el valor del dinero. En realidad, ¿qué podríamos decir? Que el problema principal es que la teoría parte de decirme, mirá, primero el mercado define lo que es el dinero, y a partir de que el mercado define lo que es el dinero, sale el precio del dinero. Bueno, en realidad, ¿qué vamos a decir? No, mirá, es exactamente al revés, ¿no? Como siempre, todas las discusiones que vemos en la economía. Primero se tiene que definir lo que es el dinero, primero se tiene que definir el valor que tiene ese dinero, y a partir de eso vamos a poder realizar todas las transacciones de la economía en función de ese dinero. Pero si primero no tengo definido qué es el dinero y no tengo definido el valor de ese dinero, yo no puedo hacer transacciones. La teoría tradicional lo piensa exactamente al revés. Me dice, la gente hace transacciones, a partir de esas transacciones se elige lo que es el dinero y a partir de que se elige lo que es el dinero, se obtiene el valor del dinero. Bueno, no, eso es imposible, porque sin el valor del dinero no puedo hacer transacciones. ¿Sí? Entonces, a partir de eso vamos a ver la explicación alternativa, que es la que se conoce como chartalista. ¿Qué me va a decir esta teoría? Y también, digamos, lo hace mirando mucho o parada desde la actualidad. Lo que va a decir esta teoría es, mirá, ¿quién define qué es el dinero y cuánto vale? El Estado. El gobierno es el que lo decide. Y ahí uno le puede decir, pero pará. ¿Cómo hace para decidirlo? En nuestro ejemplo, ¿cómo haría el gobierno para decir las piedras son el dinero? Bien, la primera posibilidad, la primera respuesta más sencilla es porque tiene el poder. ¿No? Porque el Estado tiene la capacidad coercitiva y te puede poner en cana, te puede hacer algún tipo de multa para que vos utilices eso que el Estado define como dinero. Esa es, digamos, la primera posibilidad. Pero la segunda posibilidad también, y digamos menos violenta, podríamos decir, es económica. Yo te pregunto a vos, ¿por qué aceptás los pesos cuando te lo dan a cambio de algo? No te queda otra. ¿Puede ser porque, por ejemplo, cobran los impuestos en esa moneda? A ver, ahora vamos a llegar a esa explicación. Para poder llegar a eso, digamos, bueno, pero... Bueno, pero yo te digo, yo te pago con pesos. ¿Por qué aceptás? ¿Por qué no me decís no pagame en otra cosa? ¿Solo porque es así? Bien, o sea, yo diría, ¿no? Lo acepto porque, ¿qué pasa? Yo sé que después con eso, ¿qué puedo hacer? Comprar. O sea, él me dice, mira, yo lo acepto porque esa plata después voy y le compro a ella. ¿Y ella por qué acepta eso como dinero? Porque ella después hace lo mismo. Ahora, y ella, y él, ¿sí? Fíjense que de nuevo, ahí también tendremos un razonamiento circular. No podemos encontrar la respuesta diciendo, agarro el dinero, lo acepto, porque el de al lado lo acepta. Falta algo que tiene que ser donde termina todo este círculo infinito de transacciones.
¿Y dónde termina eso? Termina en el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, digamos que soy yo, le voy a decir, miren, en esta economía que la manejo yo, los impuestos, ¿cómo me lo van a pagar? En piedras. A mí, los impuestos que ustedes me tienen que pagar, me lo pagan en piedras. Por decir, después ustedes hagan lo que quieran. Ahora, para pagarme a mí los impuestos, solo con piedras. Si yo les digo eso, ¿ustedes qué van a empezar a hacer? Van a empezar a juntar piedras. Y las piedras van a terminar funcionando, digamos, como el dinero de esa economía. Porque todos van a querer conseguir piedras, no solo para ustedes, sino para pagar los impuestos que hace el Estado. Entonces, podríamos decir, además de la capacidad coercitiva y legal que tiene el Estado de imponernos cuál es el dinero de la economía, también hay una económica que, mirá, el Estado te toma los impuestos en la moneda que el Estado quiera. Uno podría decir, fíjense que entre ustedes podrían surgir monedas privadas, monedas distintas, es más, hay algunas hoy en día, distintas a la que utiliza el Estado. ¿Sí? Si eso llega a ser un problema grave para la economía, el Estado lo puede regular. Pero si no, puede ser que convivan las 2, las 3, las 4 monedas. Ahora el Estado, por ejemplo, después le echaremos más también, pero el tema de Bitcoin, ¿no? El Estado te dice, bueno, está bien, Bitcoin usala para lo que quieras. Ahora a mí me pagás en pesos. Si entre ustedes se ponen de acuerdo y les sirve y les parece eficiente por algún motivo utilizar y pagarse con Bitcoin, no hay ningún problema. A mí me pagan con pesos argentinos. ¿Qué? A ver, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué cosa? Sí, es lo mismo. En ese caso... A ver, no, ojo, y este es un punto importante es importante que lo entiendan. Una cosa es lo que dice representar y otra cosa es que tenga valor propio. Insisto con el caso del billete y el cheque es lo mismo. Un billete dice representar valor por 100, pero no vale 100. Adentro de ese billete, no. Hacer un billete, hace poco salió la estadística, sale creo que $1.50 hacer un billete de 100. Ahora, el valor que tiene, el valor que representa, el cheque también, no vale nada, es un pedazo de papel, pero tiene, digamos, un numerito y un certificado que dice vale por tanta cantidad de plata. O sea, que una cosa es el valor que dice o el valor que representa y otra cosa es el valor intrínseco, que sería lo que vale por ser mercancía, por así decirlo. No, porque en el examen, cuando te pregunte, no vas a ver lo que tenés que poner. Justamente el tema es que el oro tenía valor intrínseco, tenía mucho valor. El cheque es un pedazo de papel. Y vos me das un papel que dice que vale por 1.000 pepitas. Entonces eso tenía un cierto valor, es casi lo mismo que el cheque. Yo, digamos, tengo cierta cantidad de plata en el banco, pero tengo un cheque que dice que vale por eso. Bueno, pero justamente lo que ahí vos está diciendo, que lo mismo que estoy diciendo yo, es que queda claro que el valor del dinero estaba en otro lado. No estaba en el valor que tenía el oro por ser oro. ¿Se entiende? Ese es el punto. O sea, en esa época no era tan claro. Porque el oro valía por sí mismo y uno decía, no, mira, lo que está perdiendo valor es el oro. Aparecieron minas en Sudáfrica y eso hace que pierda el dinero. Hoy que diríamos, no, mirá, hoy es bastante evidente que el cheque no vale nada por sí mismo y que representa una cierta cantidad de valor. Y que puede ganar o perder valor porque ese cheque puede comprar más o menos cosas, pero la explicación de eso está en otro lado. Y más, justamente la siguiente pregunta que me tiene que responder la teoría chartalista es, bueno, ¿de dónde surge el valor del dinero? ¿No? Si no está en la mercancía el valor del dinero, ¿dónde está? O sea, ¿cuál es el punto acá? Y la pregunta que está ahí puesta en la filmina. Yo digo, bueno, mira, el Estado define que usamos piedras como dinero. ¿Y por qué no define también el valor? ¿No? Dice, bueno, las piedras valen tanta cantidad de plata, o el peso vale tanto, ¿no? Si el Estado puede definirme que el peso este vale 100, este vale 20, este vale 40, ¿el Estado es el que le pone valor a las cosas?
¿Qué pasa si el Estado decide reducir a la mitad el valor del dinero? ¿Las cosas pierden valor? ¿Sí? Justamente, a lo sumo va a hacer falta menos plata que antes para comprar la misma cantidad de cosas. Pero el valor que tiene cada una de las cosas no depende de lo que dice representar el dinero, que es justamente lo que decía el Estado. Imagínense que el Estado mañana viene y dice, bueno, el peso argentino se deja de utilizar, vamos a utilizar, como están los billetes, vamos a utilizar el huemul. 20 huemules, 100 huemules, 1000 huemules. Cambiamos la moneda. ¿Sí? ¿Eso cambia el valor de las cosas? No. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el valor del dinero? ¿Qué es lo que hace que el dinero tenga valor? Yo voy al supermercado hoy con 100 pesos. Me compro, no sé, 2 sachets de leche. Son 100 pesos. Sí, me alcanza. Sí, depende de qué sachet de leche. Depende de qué marca. Pero alcanza, pongamos que alcanza. Voy en 3 meses con esos mismos 100 pesos y en lugar de comprar 2 sachets de leche, compro un sachet solo. ¿Qué pasó ahí? Uno podría decir, che, el dinero perdió valor, ¿no? Yo antes con esto compraba 2 sachets de leche, ahora compro uno solo. El dinero perdió valor. Y si, por ejemplo, estuviésemos pensando desde el punto de vista de la teoría tradicional, ¿qué te diría? Bueno, pasó algo con esto, pasó algo con este billete, con algún problema hubo, que perdió su valor. ¿Sí? Ahora, ¿es la única manera de ver lo que pasó? La otra cara de la misma moneda es que uno podría decir, no, mirá, esto sigue valiendo lo mismo que antes, 100 pesos. ¿Sí? No vale ni más ni menos que eso. Ahora, lo que pasó es que el sachet de leche, en lugar de salir como salía hace 3 meses, 50 pesos, ahora sale 100. Entonces uno podría decir, mira, no es que el dinero perdió valor. Lo que pasó fue que las cosas aumentaron de precio. Y acá un punto que es importantísimo entender es que siempre, como el dinero es lo que se utiliza como unidad de cuenta para expresar el precio de todas las mercancías, siempre lo podemos ver de los dos lados. Cuando suben las cosas de precio, ¿uno qué puede decir? No, mirá, el problema no es que suben las cosas de precio. ¿El problema cuál es? Que el dinero perdió valor. La otra explicación, ¿cuál es? No, mirá, el dinero no perdió valor. Lo que pasó fue que las cosas subieron de precio. Y acá tenemos la gran discusión entre las dos teorías, que es la que en la clase que viene la vamos a volver a retomar cuando hablemos de inflación. Porque justamente la inflación, lo que me pregunta es por qué aumentan las cosas. ¿No? La teoría tradicional, ¿qué me va a decir? ¿Por qué aumentan los precios? La teoría tradicional me va a decir, mirá, los precios aumentan porque el dinero perdió valor. ¿Sí? ¿Y por qué perdió valor el dinero? Bueno, porque el dinero depende de la oferta y de la demanda de dinero, y entonces si el gobierno emitió mucho dinero, es decir, generó mucho dinero, puso mucha plata en la economía, eso generó que pierda valor el dinero, hay un exceso de oferta. Entonces el problema sería el Estado manejando la cantidad de dinero que me lleva a que los precios aumenten. ¿Qué me va a decir la teoría chartalista? No, mirá, vos lo estás viendo desde el dinero hacia los precios. La explicación en realidad es al revés. La explicación va desde el aumento de los precios hacia la pérdida del valor del dinero. O sea, hay algo que tengo que explicar, que es lo que hace que los precios suban. Por ejemplo, vamos a ver la evaluación del tipo de cambio, por ejemplo, el tema de los aumentos salariales y las pujas con los empresarios. ¿Sí? Y esos motivos hacen que suban los precios. ¿Y cómo suben los precios? Eso lleva a que el dinero pierda valor.
Ahora, fíjense que son dos explicaciones completamente distintas del mismo fenómeno. O sea, las dos teorías están viendo lo mismo. Están viendo que cuando van a los 2 meses a comprar con el mismo billete, compran menos que antes. Las dos están viendo lo mismo. La diferencia es la explicación. Una te va a decir que el problema está en el dinero, la otra te va a decir, no, mira, el problema está en aquello que provoque la inflación. O sea, que hay que buscar la respuesta en las causas de la inflación, que no es la causa la pérdida de valor del dinero. ¿Sí? Y la última pregunta que tiene que responder la teoría es, ¿cómo se produce el dinero? ¿Cómo se hace el dinero? Por ejemplo, las piedras en sí no tienen un valor a menos que quizás estén marcadas por algún tipo de cosa que hay en el gobierno. Bien. Hay una frase muy famosa de un economista que se llamaba Minsky, que lo que dice es, cualquiera puede hacer dinero. Cualquiera que estamos acá podemos hacer dinero. El problema está en que te lo acepten. La frase, digamos, refleja un poco de lo que estamos charlando, que es, cualquiera de nosotros puede hacer dinero. Cualquiera se puede poner a agarrar papelitos y poner vale por 100 y firma Pepito. ¿Sí? ¿Qué pasa? El tema es que, de alguna manera, logremos que el resto acepte esos papelitos. Si yo por algún motivo, no sé, imagínense que acá estamos en el barrio, en nuestra economía pequeña, y yo siempre les pago mi deuda, no tengo ningún problema, jamás tuve un problema con ustedes, y si bien a mi negocio yo les presto plata, bueno, genero cierta confianza que hace que yo les diga, bueno, mirá, hoy, perdóname, no te puedo pagar, te pago con un papelito, imagínate, ¿no? Si ustedes lo aceptan, vale, claro, si ustedes lo aceptan, bueno, estaría logrando crear dinero. Es más, hoy hay varias agencias privadas que están logrando crear dinero. La más importante, que ya creo que arrancó o está por arrancar, es el dinero de Facebook. Que si alguno sigue las noticias, habrá visto que Facebook lanza su propia moneda. Ya están también las Bitcoin, que también me imagino que alguna vez escucharon. Bueno, son monedas privadas. Porque uno podría decir, bueno, mirá, ¿cómo surge el dinero? Y el dinero lo crea el Estado. El Estado te emite papelitos, tiene la capacidad legal y de obligarte a que los uses, y es el único que puede. Bueno, pero no. Bueno, ahora después llegamos a otro ejemplo. Ese es estatal también. Yo primero lo que quería decir es, fíjate que el Estado no es el único que tiene la capacidad. Cualquiera tiene la capacidad de crear dinero. El tema es lograr que te lo acepten. Tener cierta reputación, tener cierto tamaño de empresa, no sé, pueden ser diferentes características. Pero hay otras maneras de crear dinero. Y por el lado del Estado, el ejemplo, digamos, que uno se puede dar es el de los patacones o las monedas provinciales. A ver, levante la mano de acá cuántos llegaron a ver un patacón. Y se acuerdan. Claro, no digo, vi un austral, ¿no? Yo también vi un austral, pero digo, que se acuerden, bueno. Es un problema esto de las clases jóvenes para hacer los ejemplos, porque son muy buenos, pero nadie los experimentó. A fines de, en realidad podemos decir 2002, ni bien estalla la crisis del 2001, el gobierno nacional no giraba los fondos a las provincias para que pudieran hacer los pagos de los sueldos que tenían que hacer los empleados de la provincia, docentes, médicos, médicas, pagos a proveedores, a empresas, ¿sí? Piensen la cantidad de plata que la empresa tiene que pagar, que la provincia tiene que pagar. Y como el Estado no le giraba los fondos porque estaba quebrado, ¿cuál fue la solución que hizo muchas, no todas, pero muchas provincias? Agarran y dijeron, bueno, el Estado no me paga, se me va a prender fuego la provincia porque tengo que pagar, ¿qué hago? Creo dinero. Entonces la provincia lo que hizo fue decir, bueno, mira, a partir de ahora, a todos ustedes les voy a pagar con patacones. Que era la moneda que, digamos, había definido el Estado. Y decía, un patacón vale exactamente igual que un peso. Ahora, ¿funciona o no funciona? ¿Sí? Yo me acuerdo, mi viejo cobraba en patacones,
Y entonces venía a mí, yo estaba en la escuela y me decía, tomá, ya estos 10 patacones para comprar el almuerzo, ¿sí? Los primeros días casi me muero de hambre, porque a cada lugar que iba me decían, no, ¿qué es eso? Con eso no se puede pagar. Me acuerdo de McDonald's, por ejemplo. Obviamente, imagínense que si eran ustedes con algún tipo, con una moneda rara y te dicen, che, toma, tengo que pagar, comprando, una locura. Pero bueno, obviamente, ¿qué es lo que empieza a pasar? Y obviamente, esto es medio un chiste, salían las noticias, todo, pero al principio no te aceptaban la moneda. ¿O qué te decían? Que también pasa mucho. Te la acepto, pero a mitad de valor, ¿no? Obviamente, no vale lo mismo que vale el peso. Si tuviese pesos, si valía lo mismo, dame los pesos. Entonces también empezaba a pasar eso. Ahora, a medida que el Estado provincial empezó todos los meses a pagar más en patacones y a meter más patacones en circulación, y a que cada vez los locales se dan cuenta que más gente venía con patacones y que además se dan cuenta que esos patacones después, ponele que nadie los quería agarrar, el Estado provincial te los tomaba para el pago de los impuestos. Entonces empezó a funcionar. Y el patacón empezó a circular como si nada y digamos, había dos monedas en la economía. Los que tenían pesos y los que tenían patacones. Y funcionó. ¿Sí? Obviamente funcionó con estos obstáculos, pero el Estado, incluso provincial, tiene esa capacidad de crear dinero. ¿Sí? Después, cuando la economía mejoró, lo sacaron de circulación, por eso la mayoría de ustedes ni los recuerda, pero hubo un año y pico que funcionaron, y funcionaron sin ningún problema. Y de nuevo, funcionaron sin ningún problema y, digamos, de tan rápido se lograron instalar en la economía porque era un Estado. Si es un privado, es más difícil, pero aún así tiene esa capacidad. Cualquiera, digamos, tiene esa capacidad, mientras que el resto de la gente lo acepte como medio de pago, lo puede funcionar. ¿Sí?